Vamos a continuar con nuestra clase que tenemos en esta noche. Gracias por su tiempo que están compartiendo conmigo. Y por favor, abran su manual o prendan su manual en el capítulo número 13. Y vamos a ver en esta noche, en nuestro tema, en nuestra materia de lo que es doctrina fundamental, vamos a ver el tema la redención. Este tema de la redención va a ser muy importante y vamos a concluir con él nuestro semestre. Gracias a Dios ya estamos terminando el semestre y vamos a concluir con este capítulo, con este tema, todo lo que sería lo que vamos a denominar como la doctrina básica en la primera parte. Hay mucho más que ver, habría bastante material que revisar, que trabajar, pero considero que esto ha sido lo más importante y lo esencial para estar trabajando. Así es que vamos a comenzar y vamos a definir este asunto que es muy importante en cuanto a la redención. En el sentido griego, que traduce las siguientes palabras, por ejemplo, redimir, rescatar, o la palabra redención, nos da esta definición de este concepto. Esta sería la definición. Esto es lo que podríamos nosotros tomar de estas palabras de acuerdo a su griego original, a la palabra original. Es libertar a un esclavo o a una persona cautiva mediante el pago del precio del rescate. Eso es lo que estas palabras redimir, rescatar o redención en su original griego, como fue escrito, se refiriera. Esto es libertar a un esclavo o a una persona cautiva mediante el pago del precio del rescate. Estos dos son muy diferentes. Una cosa es ser esclavo y otra cosa es ser cautivo. Es como si hubiera sido secuestrado. ¿Ok? La palabra original puede utilizarse para ambos sentidos, pero bíblicamente no lo utilizamos tanto en ambos sentidos, sino nos inclinamos a uno solo. Y es porque tenemos que tener en cuenta que cuando fue escrito el Nuevo Testamento, en la región donde estaban, en la época en la que estaban, lo que era la esclavitud ya era algo muy común y bastante utilizado. Debido a que Roma se extendió, hizo crecer su imperio después de los griegos, los romanos hicieron crecer su imperio y al ir conquistando lugares, lo que hacían ellos era tomar a las personas y hacerlas esclavos, no secuestrarlas. Por eso les digo, que tiene los dos aspectos, el aspecto del secuestro, de pagar un rescate, pero también está el aspecto de la esclavitud, de liberar a un esclavo por medio de un pago. Entonces, los que escribieron esto, quienes estuvieron escribiendo esto, se enfocaban más bajo esta perspectiva. Ahora, yo quiero que ustedes contemplen, por favor, que, como les decía, en la invasión romana, millones de personas fueron tomados, apresados, fueron puestos bajo el dominio romano en las campañas que ellos hacían, y ellos eran, muchos, no todos, pero muchos de ellos. Por ejemplo, vamos a pensar en cuando Roma conquista Israel. No es que todo Israel era un esclavo, no. Tenían personas ahí de las cuales eran tomados como esclavos. Los demás eran subyugados, estaban en una forma inferior a Roma, no eran ciudadanos romanos, no pertenecían a la ciudadanía romana, entonces eran considerados inferiores, pero no es que eran esclavos. O sea, yo si fuera un ciudadano romano no podía tomar de buenas a primeras una mujer y llevarme la que me hiciera la cocina y que me limpiara la casa. No era así. Las personas gozaban de cierta libertad bajo el imperio romano. Es importante establecer eso para no confundirnos. Pero dentro de los pueblos sí habían personas que, ya sea por cualquier causa, por causa económica, porque tenían que pagar impuestos, no podían pagarlos, entonces les eran tomados sus hijos o ellos mismos. Ahora,
esto era una forma en la que se esclavizaba. Había otra forma en la que obviamente un esclavo casándose con una esclava, y viviendo ellos ambos bajo el dominio romano y bajo el dominio de quien fuera su amo, y ellos tenían hijos, estos hijos nacían esclavos. Esta parte es también muy importante para que observemos. Todo nacido de padres esclavos eran automáticamente esclavos y propiedad del amo, de quien fuera el amo de los padres. Entonces, estas formas eran las que se daban. Ahora, los esclavos no eran gente que, por ejemplo, tampoco pensemos que había un homeless, un mendigo, una persona que no tenía casa, no tenía nada, y caminaba un romano y decía, pues te veo sin nada, te traigo. No, tampoco funcionaban así las cosas. Era un proceso que se tenía que dar. Pero muchos de estos esclavos tenían muchos conocimientos, eran buenos en algún arte o en algún oficio. Muchos no, pero, por ejemplo, vamos a ya hablar específicamente de una familia, vamos a poner como ejemplo. Okay, tenemos a una familia que son ricos y que han comprado esclavos y que esos esclavos tuvieron hijos. Muchas veces los esclavos pues ya eran grandes, era difícil de darles conocimiento nuevo, pero sí se tomaban a los hijos y ellos se mandaban a las escuelas y a ellos, óigalo bien, se les preparaba en oficios, en artes que tendrían que ver con la economía, con la medicina, que tenían llegaban a ser, escúchelo bien, llegaban a ser inclusive más cultos, llegaban a ser más preparados que los mismos amos. Los mandaban a estudiar economía y, como yo lo había comentado también, muchas veces también ellos eran mandados a la escuela de gladiadores, en estos lugares donde les enseñaban a pelear, y ya ellos ahora sí, lo que hacían los amos era rodearse de un equipo de esclavos, que uno fuera economista, otro fuera cocinero, otro fuera doctor, etcétera. Entonces, imagínense, tenían ellos en su propia casa todo un equipo de todo lo que se requiriera. Hortelanos, artesanos, cocineros, e inclusive guardias como gladiadores. Entonces, esto era lo que se manejaba mucho en la época romana, en el tiempo bíblico, ¿verdad? Ahora, todos estos esclavos tenían un anhelo profundo, tenían un deseo profundo, tenían una ilusión. Y esta ilusión era llegar a ser redimidos. Es ahí donde entra esta palabra, donde hablábamos de lo que es redimir, rescatar o redención. El anhelo de ellos era que pudieran ser libres. ¿Cómo? Por medio de esta acción a la que llamamos remisión. Ellos muchas veces procuraban conseguir dinero, irlo ahorrando, ese era su anhelo. Entonces, imagínense, normalmente no tenían dinero, no recibían dinero. Entonces, ellos hacían un esfuerzo durante casi toda su vida para ir colectando dinero, y en su momento ellos mismos poder pagar su libertad. O ellos también, su ilusión, sus sueños radicaban en poder tener algún benefactor, alguna persona que se apiadara de ellos y dijera, bueno, yo voy a pagar tu libertad. Ahora, no eran cantidades mínimas, eran cantidades muy grandes en los valores que tenían estas personas, y les repito, más si habían sido capacitados. Imagínense un jovencito, como en el caso de Lucas, que no registra que fuera esclavo, pero que era médico. Algunos creen que sí era esclavo porque la medicina no era un arte que practicaban las personas comunes, los ciudadanos. No, lo usaban amos con sus esclavos, los mandaban a la escuela y después los tenían. Entonces eso les daba un valor agregado muy grande. Ahora, no se sabe exactamente de Lucas, puesto que ya sabemos que él traía una ascendencia griega, entonces podría ser diferente su caso. El punto es que ellos anhelaban, ellos deseaban el poder ser redimidos. Su sueño era el siguiente. A lo mejor sí tenían esos sueños, ¿verdad? Así como
las jovencitas, bueno, ya no sé ahora, ¿verdad? Pero antes soñaban con que iban al altar con su esposo y se casaban y vivían felices para siempre, cosas de ese tipo, ¿no? Ellos no tenían ese tipo de sueños. Ellos no soñaban con ir al altar, no soñaban con montar a caballo. No, el sueño de ellos, ¿saben cuál era? Era que eran conducidos al templo pagano, con una cantidad de dinero y que se hacían los papeleos allí necesarios y los ritos religiosos necesarios para poder declararlo libre, ¿verdad? Ahora, una cosa era comprar la libertad y bueno, esa sí ya era el sueño de los sueños, comprar la ciudadanía romana. Por eso Pablo en una ocasión, recuerden que él cuando saca sus credenciales, él dice, yo soy de tal tribu, soy esto, soy eso y esto, pero también soy ciudadano romano. ¿Cómo consiguió la ciudadanía romana? Todavía no lo sabemos, ¿verdad? Pero fue algo tremendo. Muy bien. Entonces, observen en su manual y vean lo siguiente, que los escritores también, los escritores hebreos, los escritores de la Biblia, usaron en el sentido espiritual esta liberación indicada de manera simbólicamente en el Antiguo Testamento. Es decir, ellos escribieron en el Antiguo Testamento y utilizaron esta liberación en un sentido espiritual. Y de hecho utilizaron este tema de la redención, sobre todo cuando Israel era cautivo de Egipto. Lea conmigo Éxodo 6:6 y mira lo que dice la Escritura. Por tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te liberaré o te libertaré de la opresión que sufres. Te rescataré de tu esclavitud en Egipto y te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Mire, lo que está diciendo aquí son tres cosas que Dios prometía que iban a lograrse por parte de Dios. Libertarlo, rescatarlo y redimirlo. Ahora, estas tres son muy similares porque le está hablando que lo va a liberar de la opresión, ¿ok? De su esclavitud, perdón, de la opresión. Te voy a liberar de la opresión. Es como si, voy a poner este ejemplo, ponemos una mano aquí y alguien va a golpear la mano, entonces te voy a liberar de este golpe, de esta opresión. Pero no solamente voy a hacer esto contigo, estás aquí y pues puedes volver a poner la mano y te vuelvo a hacer lo mismo. Entonces lo que voy a hacer es rescatarte de la posición donde estás, de la esclavitud. Te voy a rescatar, te voy a mover de ahí. Pero no solamente quiero hacer estos dos actos, quiero ir más allá y te voy a redimir, que es el mismo término que se utiliza también en el griego. Te voy a redimir con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Aquí es, te voy a pagar la deuda, voy a pagar la cantidad necesaria para que seas libre. Y este asunto es muy importante, hermanos, sobre todo por lo que viene, pero me voy a esperar un momento más. Pero este tema también trae mucho peso en el libro de los Salmos, en Isaías, también en el Antiguo Testamento. Pero recuerden que todos estos no podían ir más allá de lo que era simplemente la sombra y la figura. No podían mostrar más allá de todo lo que vendría a ser esta obra impresionante, esta obra redentora que se da en la cruz. Entonces, vemos ahora sí estos dos puntos, desde la perspectiva romana, con su lenguaje griego, y desde la perspectiva hebrea, desde la perspectiva del Antiguo Testamento. En ambos se utilizaba este punto acerca de la redención como algo muy interesante. Israel sí eventualmente volvió a ser esclavo de diferentes, de los babilonios, de los asirios, de los persas, etcétera, pero no como lo eran en Egipto, porque la diferencia es que Israel ya llegó a ser esclavo en su tierra. Algunos fueron deportados, pero ya estaba en su tierra. Pero el Israel de Egipto no tenía tierra, no tenían posesiones, no tenían casas, no tenían nada. Entonces, muchos de estos naciones que llegaron a invadirlos, les repito, los metieron bajo un imperio. Entonces, seguían siendo ciudadanos israelitas, seguían practicando sus costumbres, sus asuntos, pero
no tenían un nivel de esclavitud que la que tenían en Egipto. Por eso es importante observar estos dos puntos. Desde el punto, desde la palabra griega, pero también desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Ahora, vamos a ver, dentro de lo que estamos analizando en nuestro tema de esta noche, la esclavitud espiritual. Y en la esclavitud espiritual, obviamente, encontramos un origen. Hay un origen de la esclavitud espiritual. Hay un origen en la esclavitud física de Israel. Su origen fue cuando descendieron José y su familia a Egipto y murieron, y las nuevas generaciones se encontraron con un nuevo faraón. Ahí comienza la esclavitud física. Pero la esclavitud espiritual del hombre obviamente va mucho más atrás, y esta la encontramos obviamente al inicio. Pero tenemos que entender que la esclavitud espiritual del hombre está basada en una cosa, en la ausencia de la verdadera libertad que Dios nos da, que está en su voluntad. Y escúchenme bien, hermanos, en esto. Nosotros podemos ser cristianos, nosotros podemos profesar una fe o como una religión, o tener un concepto intelectual o espiritual muy bien basado en la Biblia. Pero si tú y yo no estamos dentro de la voluntad de Dios, estamos rayando límites que nos llevan a esclavitudes de diferentes índoles, de diferentes maneras, ¿ok? No una esclavitud absoluta, pero sí que caemos en situaciones donde somos presa, somos expuestos a llegar a tal situación en la que nuestra vida manifiesta una forma de esclavitud. Por eso tenemos que entender que la libertad perfecta se encuentra dentro de la voluntad de Dios. Mientras tú y yo caminemos en la voluntad de Dios, estamos en una libertad espiritual. Cuando nos salimos de su voluntad, caemos en un grado de esclavitud. Y vamos a ver las formas de sujeción, ¿ok?, que nos muestra la Biblia. Por eso, y aquí ya llegamos al punto que yo quiero. Por eso les pido su atención y pido que observen esto, y vamos a utilizar como buen ejemplo el ejemplo de aquí, de esta nación. Lea conmigo Juan 8:34. Conocen la cita, pero ahora lo vamos a ver desde otra versión y también con esta perspectiva. Dice: ciertamente les aseguro que todo el que peca, obsérvenlo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado, les respondió Jesús. Bien, aquí está en una discusión, no nos vamos a meter en detalle en su contexto, pero están discutiendo y argumentando, y los judíos argumentan que ellos son libres, que son descendientes de Abraham, que no son nacidos de esclavos que viven en las casas romanas y que por lo tanto nacieron siendo esclavos, ¿ok? Pero aquí Jesús nos va a decir algo, nos va a revelar algo bien impresionante. Entonces, lo primero que dice es lo siguiente: todo el que peca, no dice el que practica el pecado, todo el que peca es esclavo del pecado. Lo que está diciendo él, para que podamos entenderlo, es en su contexto: todos los esclavos de una casa romana que tienen hijos, esos hijos nacen esclavos. ¿Me siguen hasta aquí? Bien, siga leyendo conmigo. Todo el que peca es esclavo del pecado, nace siendo esclavo. 35. Ahora bien, hay otra cosa que necesitamos analizar, dice Jesús. El esclavo no se queda para siempre en la familia. Sígame aquí. Ok, nos está diciendo, si una pareja de esclavos tienen hijos, toda su descendencia va a ser esclava. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, mientras sigan siendo esclavos, mientras estén en esa casa romana, van a seguir siendo esclavos. Dice, pero otra cosa que necesitamos recordar, que necesitamos entender, que ustedes, fariseos, tienen que observar, es que el esclavo no se queda para siempre en la familia. ¿Me sigue? No queda para siempre en la familia. Es decir, sígame, estos padres esclavos, bueno, esta pareja de esclavos tuvieron hijos, y el dueño de la casa, si quiere, puede tomar a estos hijos y puede venderlos.
puede ofrecerlos. Este hombre, esta familia romana, tienen unos parientes allá en otra ciudad. Y estos parientes pues se están dedicando a abrir una taberna. Quieren abrir un lugar donde se vendan bebidas y, ¿por qué no?, se ofrezca también placeres sexuales. Entonces, este primo de esta familia romana le dice: oye, yo necesito materia para mi negocio. Y él le dice: fíjate que tengo un par de niños, ya están pubertos, ya están creciendo. Qué terrible, ¿no? Entonces le dice: ¿sabes qué? No son mis hijos, son mis esclavos, te los vendo. Y hacen negocio entre ellos y se los llevan. Jesús les está diciendo: el esclavo no se queda para siempre en la familia, dice, pero el hijo sí queda para siempre. Y aquí viene lo tremendo. No se me distraigan, por favor. Dice: así que si el Hijo los libera, serán entonces verdaderamente libres. Ok, vamos a volver al cuadro que les estoy poniendo. Sígame aquí. Este hombre, este ciudadano romano, este hombre de la casa que está a punto de entregar a estos dos niños, tiene un hijo adulto. Y este hijo adulto tiene un concepto moral muy alto, muy diferente al de Roma, y le duele ver que estos niños van a ser utilizados como esclavos para estar en medio de toda esta gente embriagada, y que inclusive si quieren utilizarlos sexualmente, lo puedan hacer. Entonces el hijo tiene, en ese nivel, tiene la autoridad del padre, y el hijo, óiganlo bien, puede en su momento, antes de que el padre haga el negocio, en su momento el hijo puede decirles a estos dos: ¿saben qué? Yo los declaro libres. Puede llevarlos al templo romano, puede manejar el papeleo y puede sellarles y darles su libertad. Por eso está diciendo Jesús, y ahorita lo vamos a aplicar, está diciendo: el que practica el pecado es esclavo del pecado. El pecado se convierte en su dueño. Dice: pero recuerden, el esclavo no permanece para siempre, el hijo sí. Entonces, si el hijo lo liberta, serán verdaderamente libres. Ahora vamos a ponerlo esto bajo la lupa, bajo el enfoque que Jesús está dando. A ver, ustedes y yo reconocemos perfectamente quién es el Hijo. El Hijo es Jesucristo, ¿ok? Por eso está diciendo: si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. ¿A quién les está diciendo que puede liberarlos? ¿Con quién está hablando? Con los fariseos, con el judío. Entonces Él les está diciendo: yo soy el Hijo. ¿Ustedes practican el pecado? Sí, entonces son esclavos del pecado. Pero los esclavos no permanecen para siempre en casa o en la familia, más bien. El único que los puede libertar es el Hijo, porque el pecado no quiere liberarlos. Entonces, lo tremendo es esto, mis hermanos. Ahora sí, déjenme poner el ejemplo de aquí de esta nación. Algunos de ustedes han pasado ya por un proceso de legalización aquí en los Estados Unidos. Me voy a omitir nombres, ¿verdad? Me gustaría, pero mejor me omito nombres. Pero uno de ustedes me platicó y me dijo: pastor, esto es lo que sucedió. Yo llegué a este país, llegué ilegalmente, contraje matrimonio, tengo tantos años de matrimonio y ahora pudimos tramitar mi residencia por causa de matrimonio. Dice: y lo tremendo es que me daba mucho miedo porque me llegó un documento y el documento me decía que sí pueden procesarme una residencia, pero como entré ilegalmente, ellos no me pueden dar ninguna legalidad de estadía aquí sin que primero yo salga para que entre legalmente. Y eso a mí me abrió el cielo, la tierra y todo lo demás. Miren, una persona que entra ilegalmente, por más que el gobierno quiera, por más que el presidente y todos los gobernadores juntos se pongan de acuerdo y quieran
están imposibilitados a que esta persona se regularice estando aquí porque entró de manera ilegal. Entonces lo que tiene que hacer es salirse, abandonar el país, salir de la tierra, para que esa falta que está cometiendo, esta persona que entró, no sé, hace 10 años ha llevado cometiendo una falta en este estado, en el otro, donde sea, porque está pisando un terreno donde ya no le es permitido el estar pisando, el estar moviéndose, el estar viviendo, estar trabajando. Está quebrantando día tras día la ley, momento tras momento, cuando entra a trabajar, cuando compra, cuando gasta, cuando todo está cometiendo actos de ilegalidad. Muy bien. Cuando esta persona abandona el país, en este caso nuestro hermano abandonó el país, toda esta ilegalidad, todos estos pasos, todo este tiempo que él estuvo haciendo incorrectamente, se borra. Desde afuera, alguna delegación, un consulado, trata su caso y somete él lo que se conoce como un perdón. Somete un perdón, entonces es perdonado. Pero escúcheme, iglesia, no puede ser perdonado mientras está infringiendo la ley, mientras continúa estando ilegalmente. Con el simple hecho de respirar en este lugar, está infringiendo la ley. No puede ser perdonado. Para que sea perdonado, tiene que parar la infracción. Entonces, por eso lo sacan, porque ya no quieren que cometa más infracciones. En una vez que cruza y que pide el perdón, escúcheme, ahora le dan un documento que le permite entrar legalmente, ahora no como visitante, ahora no como un ser que viene a pasar unos días, sino como un residente, alguien que puede residir, que puede dormir, puede comprar, puede vender, puede trabajar, puede hacer todo lo que él guste y mande dentro del marco de la ley, pero de manera ya legal, sin ningún problema en que esté infringiendo las leyes. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque si hasta ahorita a mí esto me impresiona, escuche lo que sigue. Ustedes y yo éramos esclavos del pecado. Estábamos infringiendo la ley todo el tiempo. Entonces, por eso el Hijo dice, ustedes son esclavos, pero lo bueno es que el esclavo no permanece para siempre. Entonces, esto es lo que voy a hacer yo. Aquí, yo quiero que imaginen una línea, ¿ok? Aquí está una línea y aquí está la esclavitud y a partir de aquí está la libertad de la esclavitud. Entonces, esto es lo que hizo Cristo. Yo voy a liberarlos, porque si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Yo tengo la capacidad de crear los documentos necesarios para que ustedes salgan de la esclavitud. Y escúchame, porque así como Estados Unidos no te puede dar nada mientras estás aquí, el Hijo no te puede dar nada mientras estás aquí. Por eso el Hijo te sacó. Y una vez que te sacó, así como Estados Unidos, entonces desde afuera te da papeles y te permite volver, así el Hijo te permite volver, pero ya no al pecado. Te permite volver ya no a la ley, que es la que vamos a ver ahorita, que te llevó al pecado, que te hizo esclavo. Ahora te introduce a la ley, pero la ley del Espíritu, la ley del Hijo. Y lo que es mejor, escúchame, cuando tú viniste aquí, en el sentido espiritual, eras un ilegal, eras un indocumentado, eras un inmigrante, pero quedaste cautivo. Pero Cristo, al haberte sacado, al haberte hecho libre, te dice, ahora ven, pero ahora no vas a venir como indocumentado, no vas a venir como visitante, ahora vas a entrar como parte de la familia. Es donde entra lo que la Escritura nos dice, el espíritu de adopción. Recuerden, el esclavo no permanece para siempre aquí, en la familia. El Hijo sí. El esclavo va para afuera. Lo puedo vender, lo puedo mandar a estudiar, se me murió, va para afuera. Pero el Hijo sí permanece para siempre. Por eso yo los saco, porque quiero que vuelvan a entrar, los excluyo del reino, para que vuelvan a entrar al reino, pero ya no ilegalmente. Ahora
como hijos con el espíritu de adopción. Eso es tremendo. Eso es algo que impresiona, que conmueve y que es algo que el Señor tenía pues reservado para cada uno de nosotros. Ahora, ya que me expliqué un poquito de esto, tal vez podamos tratarlo más adelante. Déjenme continuar. Y yo quiero que observen lo que Pablo le dice a Tito acerca de Cristo. Dice que Cristo, lea conmigo Tito 2, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Ok? Que esto es, en otras palabras, toda clase de pecado. Dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Sígame, esto confirma lo que le acabo de decir. Cristo pagó, Cristo hizo algo que pudiera equivaler a la libertad para nosotros. Entonces, ¿qué fue? Se dio a sí mismo para redimirnos, fíjese de qué, de toda iniquidad. Primero nos redimió de toda iniquidad. Y ahorita vamos a ver aquí la palabra iniquidad, pero antes de que lo veamos. Pero también dice que hizo purificar para sí un pueblo propio. Entonces nos saca de esclavitud y nos vuelve a introducir, pero ya no como esclavos, ahora como súbditos, ahora como hermanos de Cristo, como súbditos del Rey, como parte de la familia, como coherederos. Esto es, yo voy a seguir diciéndolo, esto es impresionante. Por eso es tan importante este tema que estamos viendo acerca de la redención. Bien, ahora, la palabra iniquidad que se utiliza aquí significa ausencia de ley. Es decir, la persona que comete iniquidad es que está ausentada de la ley, no que no tiene ley. La ley está vigente, pero él está ausente, él no practica, él no está bajo el marco de la ley. Entonces se convierte en un ilegal. ¿Ok? Bien. Ahora no quiero decir ilegal de manera fronteriza, ¿eh? Ustedes me entienden perfectamente. Por eso es que veamos estos dos puntos. Analicemos esto. El primero de estos dos puntos es que el hombre, en su mismo afán, ¿ok?, de libertad sin ley, el hombre percibió que estaba fuera de la ley, pero que estaba siendo esclavo. ¿De qué? No, ni siquiera lo sabía, pero era esclavo, tenía la sensación de la esclavitud. Entonces, lo que hizo fue que en su propio afán de conseguir libertad sin recurrir a la ley, lo que hizo fue llegar a esclavizarse más. Romanos capítulo 1, yo espero que ustedes lo puedan leer, por favor. Dice que Dios eso es Hebreos 11. Romanos 1 nos muestran que el Dios invisible se hace claramente invisible por la creación y que su creación, el hombre, debiendo de haber glorificado a Dios, no lo glorificaron ni le dieron honra, sino que tomaron las cosas creadas y las glorificaron en lugar de Dios. Y empieza un proceso. O sea, el hombre busca justificarse sin la ley, sin recurrir a Dios, y lo que logra es ir esclavizándose más y más y más. Y ustedes ven ahí un proceso, yo le llamo ahí la devolución del hombre, no de devolver, sino en vez de la evolución del hombre, es lo que yo le he llamado por mucho tiempo la devolución, de evolución. El hombre ha estado devolucionando, yendo más atrás en vez de ir hacia adelante, hasta que llega el momento en que Dios los entrega a sus pasiones, a todo lo que es reprobado, lo que es antinatural, y el hombre cae en una esclavitud terrible. Ahora, esa es una clase de hombre. La otra clase de hombre es la que se da cuando este hombre, que sí hace el esfuerzo por cumplir la ley, hace un esfuerzo carnal, hace un esfuerzo humano, un esfuerzo en sus sentimientos, en sus emociones, en sus capacidades, en su entendimiento. Yo entiendo así las cosas, o esta es mi realidad, o esta es mi verdad, ¿verdad? Equivocadamente. ¿Qué es lo que hace? Que cuando él trata de cumplir la ley en la forma carnal, lo único que se echa encima es una dura servidumbre, ¿verdad? Porque bueno, si nosotros
se nos empieza a decir, no codicies, no asesines, no mientas, no esto, no el otro, y nosotros tratamos de no hacerlo, pero en nuestra capacidad solamente nos cae un peso terrible, una servidumbre terrible que los llevó a ritos, sacrificios y ofrendas y una serie de cosas pues que no alcanzaban. No alcanzaban. Imagínense a David solamente para llevar el arca. ¿Qué será? ¿Qué habrá sido? ¿5 millas? 2 millas de distancia de un lugar a otro. Solamente para transportar el arca sacrificó miles de animales después de que había cometido el error y que le costó la vida a Usa. Entonces, imagínense, solamente para cargar la presencia de Dios de un lugar a otro en un tramo corto, él tuvo que hacer una de sacrificios y de ofrendas y de holocaustos terrible. Entonces, esto es lo que encontramos en estas dos clases de hombres, ambos reprobados, ambos descalificados, ambos quedan cortos para lograr el objetivo. Por eso, si nosotros vemos que Dios impuso la ley, porque sí trajo una ley, no es para subyugarnos, era con el fin de que la ley nos mostrara, nos exhibiera la clase de personas que somos y la clase de pecado que tenemos. Pero la misma ley dice que ley quebrantada hay que pagar. Entonces la ley no podía hacer otra cosa más que maldecir y matar al infractor. Acontecerá que si no hicieres estas cosas, maldito serás en esto, eso. Entonces era una serie de maldiciones sobre el hombre que no podía cumplir y que no pudo y que no podrá. Entonces, lo primero que hacía era maldecirlo y por consecuencia acababa matándolo. Nuestro cuerpo, este cuerpo físico, todavía está sujeto a la maldición del pecado. Cristo ya redimió nuestro espíritu. Necesitamos procesar nosotros esa redención en nuestra alma. Nuestro cuerpo ya se los he compartido, o cuando resucitemos o cuando Él venga. Solamente hasta ahí. Mientras tanto, estamos padeciendo, estamos sufriendo, estamos siendo deteriorados. Pero lea conmigo Gálatas, la importancia de la redención y sobre todo de ver de qué fuimos redimidos. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y observe esta palabra, hecho por nosotros maldición. ¿Qué se hizo? Maldición. Y dice, porque esto es lo que está escrito en la ley. Maldito todo el que es colgado en un madero. 23. Pero antes que viniera la fe, escuchen, estábamos confinados. Confinados quiere decir apresados, amarrados, encerrados bajo la ley para aquella fe que iba a ser revelada. Muy bien, recuerden que el hombre aceptó la sugerencia de Satanás, ¿verdad? Si comes, si te pasa esto y el otro. Entonces, al aceptar la sugerencia de Satanás y desobedecemos o se desobedeció a Dios, el hombre mismo se puso bajo el poder de este enemigo. Escúcheme bien, el hombre se puso bajo el poder del enemigo, pero no quiere decir que Satanás era el dueño del hombre. ¿Ok? Por eso leímos esto. Hay quienes dicen que Cristo pagó con su sangre nuestro rescate. Es cierto, pero ¿a quién le pagó? Es la pregunta. Y eso es algo que tenemos que tener nosotros muy claro, iglesia. ¿Cristo a quién le pagó? Si Cristo le pagó a Dios por rescate, estamos hablando de la perspectiva de rescate. Si Cristo pagó a Dios, entonces ¿por qué no libera de Dios? ¿Cómo no va a liberar de Dios mismo si que lo que queremos es estar con Dios? Otro dice, no, le pagó a Satanás. ¿Cómo le va a pagar a Satanás con su sangre para liberarnos? Quiere decir que era un acto legal que Cristo tiene que utilizar y redimirnos. Por eso, gracias a Dios por Gálatas capítulo 3:13. Chéquelo conmigo otra vez. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, Cristo pagó a la ley la maldición que había soltado sobre el hombre.
fuimos maldecidos porque acontecerá que si no cumplieres con estos mandamientos, serás maldito. Entonces, la ley fue dada, la ley nos advirtió, nos dio la bendición, pero también nos dio la maldición. Cumples, te bendigo; no cumples, te maldigo. Es la ley la que nos hizo caer bajo maldición, y es el pecado quien tomó ocasión de esta incapacidad de cumplir la ley. Entonces el pecado se convirtió en el amo, en el término de esclavitud. Aclarémoslo y dejémoslo bien enfatizado, en el término de esclavitud. Por eso Cristo dijo: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿Ok? Entonces, Cristo nos libertó de la maldición de la ley. ¿Cómo lo hizo? Pues con su cuerpo. Y ahorita vamos a ver una serie de textos más. ¿De acuerdo? Vamos a ver Hechos 26, 18 y vamos a encontrar que el hombre que estaba bajo el poder del enemigo, solamente Cristo pudo liberarnos. Porque recuerden, si el Hijo los libera, entonces serán verdaderamente libres. ¿De acuerdo? Sacarnos para volvernos a introducir, pero ahora con una identidad diferente. Lea conmigo Hechos 26. Para que abras sus ojos, para que se conviertan, fíjense, de la luz, perdón, de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ok, aquí también se confirma lo que les digo. Síganlo viendo desde la perspectiva que les dije. Mire, para que abra sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz. Escúchame, ellos dentro de la ley los puso en tinieblas. Entonces dice, para que se conviertan de las tinieblas, ¿cómo? Sacándote a la luz, introduciéndote. Pero ahora ya no estamos bajo tinieblas, ahora estamos sobre la luz o en la luz. Dice, de la potestad de Satanás, que nos tenía esclavizados, nos libertó. Sálganse, váyanse de aquí. Nos sacó, pero dice a Dios. Entonces nos saca y nos vuelve a introducir con una nueva identidad. Por eso, el hombre orgulloso que desea independizarse de Dios, sabe que al morir termina. Se le acaban los afanes que tiene, los anhelos que tiene, los deseos, pero también las pasiones. ¿Me siguen? Eso es importante. El hombre natural, el hombre allá afuera, quiere ser independiente de Dios y quiere vivir, como decimos, no, la vida loca. Pero el hombre sabe que al morir se le acaba todo. Se le acaban todas sus pasiones, todos sus lujos, excentricidades, todo lo que pueda tener, inclusive sus pasiones, incluyendo las más bajas, terminan con la muerte. Por eso vemos que en el hombre hay un miedo a la muerte. En el hombre hay un miedo a la muerte, pero esto nos muestra que todavía está sujeto a servidumbre. Es decir, por el miedo a la muerte, por el miedo a que acaben estas cosas, y sabe que no solamente acaban estas cosas, sino que será llamado a cuentas, esto provoca en el hombre este miedo, este temor, lo provoca a quedar bajo servidumbre. Sigue siendo esclavo de qué? De sus mismas pasiones, de sus anhelos, de sus deseos, del pecado, y aún de lo que ya no quisiera hacer, sigue siendo esclavo. Platicábamos la otra vez y mi esposa me comentó acerca de un pastor que estaba compartiendo con los jóvenes ahora en Semana Santa, allá en nuestro país, y se me hizo muy interesante lo que ella me dijo, que él dijo. Dice que en el principio, y utilizó la frase, en el principio no era así, pero en el principio no era así. Recuerdan que nosotros estuvimos viendo algo al respecto. Entonces dice, en el principio no eran las cosas como son ahora. Y dice esto, en el principio Dios le dio dominio al hombre sobre todas las cosas, sobre los animales, sobre la creación, y escucha, incluyendo también sobre las plantas. ¿Y qué fue ahora? Ahora no es como en el principio. En el principio el hombre tenía dominio de todas estas cosas. Ahora las mismas plantas tienen dominio sobre el hombre, en el sentido de las drogas.
todas las drogas se sacan de diferentes plantas y ahora las plantas toman dominio del hombre cuando era el hombre quien tenía que tomar dominio. El hombre ha quedado apresado, ha quedado bajo servidumbre en todos los aspectos. Hay hombres que se han convertido literalmente en esclavos, en siervos de animales que hemos domesticado, perros, gatos o cualquier otra forma. Hay hombres que están siendo esclavos, viven para servir a estos animalitos que ellos ni en cuenta. Entonces la servidumbre está por todos lados, esparcida, diseminada en todos los aspectos del hombre, del trabajo, de todo lo que ustedes quieran e imaginen. Por eso lea conmigo Hebreos 2:14. Dice así: por tanto, ya que ellos, los hombres, son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Y yo les subrayé y les hice mayúsculas para que puedan observar. Él está diciendo que ya que ellos son de naturaleza humana o de carne y sangre, dice, para poder anular Jesucristo esto, hizo lo siguiente. Primero que nada, primero compartió nuestra naturaleza. Segundo, mediante la muerte, anuló al que tenía el poder de la muerte, al diablo. Dice, y una vez que anuló, libró a todos, oiga bien, los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. ¿Qué es lo que yo le acabo de explicar? ¿De acuerdo? Ustedes y yo no debemos de tener más miedo a la muerte. Existe el temor que nuestro cuerpo fue diseñado a mantener un instinto de supervivencia, ¿verdad? Es decir, si yo me tiro al agua, mi instinto de supervivencia me va a llevar a nadar y a cuidarme de no morir. Pero no estamos hablando de ese tipo de temor. Estamos hablando del temor que es un temor que lleva al hombre a perder el control, a perder su autonomía, a perder su autoridad y lo lleva a vivir, a estar sometidos a la esclavitud. Léalo una vez más, véalo en su manual, por favor. Y librar a todos, fíjese, los que por temor a la muerte. ¿A qué tenían miedo? ¿A qué tienen miedo? A la muerte. Y por temor a la muerte, ¿qué pasa? Los lleva a ser sometidos a esclavitud durante toda la vida. Ahora, ¿de qué esclavitud nos habla? Vamos a ver, Pedro nos va a dar la respuesta. Lea conmigo primera de Pedro 1:18. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos, fíjense de qué, de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Muy bien, vengan aquí conmigo y vuelvo a mi ejemplo. Tenemos un par de esclavos, una pareja de esclavos, y se quieren mucho, se aman mucho, se casaron y tuvieron hijos. Los hijos, por el simple hecho de haber tenido padres bajo esclavitud, ahora ellos nacen bajo esclavitud. Es lo que nos está diciendo aquí, obsérvelo. Dios pagó un rescate para salvarlos. ¿De qué nos salvó? De esa vida vacía que heredamos de nuestros padres. Otras traducciones hablan de esta vida vana, una vida vacía, una vida que no tiene nada, no le pertenece nada, no es dueño de nada, ni siquiera de sí mismo. Se proclama muchísimo el que la mujer sea dueña de su propio cuerpo, y ustedes saben ese rollo. La verdad es de que no son dueñas de nada, porque el dueño, el único dueño de ese cuerpo es la esclavitud que tienen ellas bajo el pecado, que al final de toda instancia, pues Dios es el dueño de toda vida y toda carne. Eso no se discute, pero estamos viéndolo bajo este contexto. Entonces, vemos que hay una vida vacía en el hombre, una vida frustrada, en la que ni un solo propósito humano se puede lograr plenamente. Vemos personas que se realizan cantando, yendo a concursos, ganando el primer lugar, pero esa realización, esa festividad, ese logro
es apagado en un instante. En un momento todo eso se va. Entonces a eso se refiere con que es una vida vacía, es una vida vana. Ahora, esto es lo bueno. Observen lo siguiente: el temor de los hombres esclaviza al hombre, al ser humano, pero el que teme a Dios pierde cualquier otro temor. Y véalo conmigo en la palabra. Lea conmigo Mateo 10:28. No teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel o a quien puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Lo observan? Muy bien, lean conmigo Hechos. Vámonos a leer todas estas citas bíblicas. Hechos 4:13. Cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios, eran hombres sin cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron esto, iglesia, que eran discípulos de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué reconocieron? Por la valentía con la que hablaban. Hechos 4:20. Nosotros, dijo el apóstol Pedro, no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. Dijo, no podemos, no es que no queremos, no podemos, no se nos permite dejar de hablar todo lo que hemos visto y oído. Venga conmigo al capítulo 5, versículo 29. Pedro y los demás apóstoles contestaron, es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy bien. Por último, Gálatas 1:4. Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados. Fíjese para qué. Para librarnos del estado perverso actual del mundo según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Muy bien, sígame aquí. ¿Qué son todos estos textos lo que nos muestran? Vemos que Jesús, cuando viene al mundo, encuentra discípulos, encuentra seguidores que tienen miedo a los hombres. ¿Ok? El hombre tiene miedo del hombre. Y obviamente este miedo lo lleva a ser esclavo en sus diferentes formas. Entonces Jesús viene y les dice, ustedes no tienen que tenerle miedo al hombre. Y lo plantea como mandamiento, No es una sugerencia, es un mandamiento. No le teman al hombre. El hombre solamente puede destruir tu cuerpo, pero hay alguien mayor que el hombre que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. A este debes de temer. Ese mandamiento los apóstoles posteriormente lo llevan a cabo. Por eso es que leímos, cuando ellos están compartiendo la palabra, los mandan llamar, los arrestan y ven la valentía con la que están compartiendo la palabra. Lograron, iglesia, lograron ser libres del temor al hombre. Lograron ser libres del qué dirá el hombre. Porque el temor no nada más es temor a que me lastimen, que me den con algo, un garrotazo o algo. No, hay muchos temores. Hay temores de el qué dirán. Hay temores de que, ay, y si se enteran, ay, y si me ven como realmente estoy o lo que realmente está pasando. ¿Y qué hacemos? Caemos en una forma de esclavitud donde esta esclavitud nos lleva a vivir apariencias. Apariencias, y que todo el mundo piense que somos los más felices, que somos la persona perfecta, etcétera, ¿no? Hay muchas formas. Entonces vemos aquí que estos apóstoles fueron liberados de eso. Entonces eso los llevó a tener temor a Dios. Cuando hay un temor a Dios, el temor a Dios nos libera del temor a los hombres. Y esto es muy bueno. Esto es, valga la redundancia, esto es muy liberador. ¿Cuánta esclavitud no hay en medio de las apariencias y en medio de las cosas para poder encajar en una sociedad? Pero Gálatas nos dijo que Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados, fíjese, para librarnos del estado perverso actual del mundo. Cualquiera que sea la moda que traiga el mundo, va a ser una moda que va a traer cosas buenas, pero también va a estar mezclado con cosas malas. Es una forma, una sociedad
que va a estar viviendo una mezcla. Y Cristo nos liberó de eso. No necesitamos tratar de encajar en sus estilos, en sus ideologías. Vemos a nuestros jóvenes que ellos creen, y ojalá que me estén escuchando, ustedes creen, muchachos, que es de ustedes, que les nace de ustedes el encajar en esta sociedad con estas ideologías, estas idiosincrasias, estas formas de ver la sexualidad, de ver la personalidad. Ustedes lo creen, pero en realidad profundamente, muy internamente, lo que ustedes deben de notar es que es ese temor a no encajar, es ese temor a decir, es que voy a ser el raro del salón, voy a ser el raro de la escuela, voy a ser el inaceptado, el apartado. Y no caigan en eso, hermanos. No lo hagan, jóvenes, ni tampoco adultos, porque también los adultos no nos libramos de esas cosas. Cristo vino a librarnos del estado perverso actual del mundo. Cualquiera que sea la moda que venga, lo que nos prepare en 1 año, en 5 años, la sociedad del mundo, también de eso nos libró Cristo. Ahora, todas las condiciones y las circunstancias de lo que nos describió aquí como el estado perverso esclavizan, pero Cristo se dio a sí mismo, como lo leímos, para librarnos. Ahora, aquí esto nos muestra algo y nos deja una lección. Podemos ver que una prueba fuerte, o sea, dar una prueba o comprobar nosotros, mostrar a los demás de haber sido redimidos, es la valentía con que nos presentamos a nosotros mismos y le representamos a Él en este mundo. ¿Qué clase de presencia tú das donde estás, donde te desenvuelves, en el trabajo, en donde sea que sea tu vida cotidiana? La presencia que tú das, ¿verdad? Y la representación que tú das de Cristo, esto te va a ayudar a medir qué tan convencido o qué tan redimido te sientes por la obra de Cristo. Porque podemos decir, yo puedo preguntar en el culto, ¿cuántos son redimidos? Pues todos levantan la mano, ¿verdad? Oigan, ¿cuántos se sienten libres? Pues todos. ¿Cuántos están en pie delante de Cristo? Pues todos. Pero la prueba fehaciente de nuestra redención se ve en cómo nos presentamos delante del mundo. Miren, Él es de ellos, habla como ellos. Ah, sí, pues, y se avienta ahí unas del tamaño familiar, para que vean que yo también soy como ustedes. Ven cómo Pedro cayó en una forma de esclavitud por el temor a los hombres, salió de la libertad que Cristo le daba y cayó en una forma de esclavitud. No caigamos en eso, mis hermanos. Bueno, vamos adelante porque el tiempo apremia. Es un solo tema, así es que por eso estoy extendido un poquito más, pero también recuerden, la buena noticia es que esta noche terminan esta materia, ¿verdad? Y ya quedan en paz en cuanto a eso. Vamos a ver el aspecto del libertador. El libertador que obviamente se requiere, se necesita, ¿ok? Que fue el que fue propicio a nosotros y se puso a sí mismo como, ¿qué? ¿Lo recuerdan? La siguiente palabra de propiciador, como expiación. Muy bien para los que sí contestaron. Ok, en el Antiguo Testamento encontramos una historia bien interesante en el libro de Ruth, y es que el pariente cercano es el que tenía el poder, el derecho, la legalidad, pero también la obligación moral de redimir. ¿Recuerdan? ¿Qué es redimir? Recuerden lo que vimos, ¿ok? Redimir es pagar para que una persona que ha caído en un estado de esclavitud pueda ser libre, ¿de acuerdo? Pero no libre y dejarla a la aventura, órale, vete, no, vas a ser libre porque te voy a reintroducir. Y la historia de Ruth está preciosa, ustedes lo saben, era una mujer moabita, libre, una mujer de una familia de buen nombre, de Belén, casada con su esposo, obviamente, tenía a su cuñado, a su cuñada, tenía a su suegro, a su suegra, muere el suegro y luego se apartan y mueren los hijos y quedan desoladas. Cuando vuelve, fíjense cómo salió,
cuando sale de Belén, de casa de pan, cuando sale de allí, sale con fortuna, sale con un buen nombre, con un buen renombre. Allá afuera, por las pérdidas, por los temores, caen en una forma de esclavitud. Cuando regresan 2 viudas. Salieron 2 esposas y regresaron 2 viudas. Cuando regresan en estado de viudez, caen en una forma de esclavitud. Ahora son mujeres que nadie da nada por ellas, etc. Pero llega este hombre que se descubre que es un pariente cercano, entonces se tiene que hacer un proceso para que este pariente cercano pueda redimir, es decir, pueda pagar por ella para que salga de esa esclavitud, sale de ese círculo que la mantiene como esclava y vuelve a entrar al círculo, pero ya no como esclava, ahora como la esposa del mero mero. Ahora sí podemos entender más este concepto de la redención y de cómo nos saca para volvernos a meter. Nos sacó de un lugar, de este mismo lugar, y nos introdujo al mismo lugar, pero porque todo el mismo lugar es el reino, pero nos saca de ese estado de esclavitud para meternos ahora en una nueva forma. Por eso yo puse este ejemplo y me gustaría que ustedes se animen y le den una leidita otra vez al libro de Ruth. No es muy largo, no es muy extenso, para que no me digan que, ay, joder, nos va a poner todavía más. No. Entonces, esto lo menciono porque lo que leímos es que Cristo, déjenme se lo leo rápido. Esto fue en Hebreos. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también participó de la naturaleza humana para hacer lo siguiente. ¿Me siguen? Entonces, esto es lo que estamos viendo. Por eso, con la encarnación, que ya lo vimos, recuerdan que vimos la encarnación de Cristo, con la encarnación Él logró hacerse hijo de hombre y también logró ser un postrer Adán, porque recuerden que Adán es la persona, pero Adán es la humanidad o parte de la humanidad. Nosotros somos Adanes, somos hijos de Adán en la carne. Entonces Cristo también se hizo un hijo de Adán, un postrer Adán en la encarnación. Y esto logró ligarlo íntimamente a la raza humana. Es decir, lo convirtió en, ¿qué creen? En el pariente más cercano de todos. Por eso Cristo vino a encarnarse, para convertirse en el pariente más cercano. Y yo se lo enfaticé en su manual porque escúchenme. El mundo dice que el pariente más cercano del hombre, ¿saben quién es? El simio. Eso es lo que nos dice la ciencia, eso es lo que nos dice la mente reprobada, que el pariente más cercano del hombre es el simio. Entonces escúcheme bien, sobre todo vuelvo a los jóvenes, escúcheme bien si tengo jóvenes por ahí. Si esto es verdad, entonces el simio que no cometió pecado, que no cayó en pecado, que no está en maldición, él tiene la obligación y la capacidad de redimir al hombre de sus pecados, porque es nuestro pariente más cercano. Y lógico, ¿verdad? Perdón la expresión, hasta estúpido. Pero, gracias a Dios que no venimos de una evolución, venimos de un hombre creado a la imagen de Dios, con una naturaleza humana, con una forma de carne, ¿de acuerdo? Aunque carne animal lo menciona la Biblia, pero no animal que desciende de otro animal, sino una forma de carne terrenal. Cristo vino a encarnarse para convertirse en nuestro pariente más cercano con ese propósito, con el propósito de darle derecho de representarnos y de redimirnos. Yo estoy aquí bien emocionado. No sé cómo están ustedes por allá, ¿verdad? Pero este tema de la redención, por eso yo les decía y yo le pedí a Dios que me ayudara a tenerlo, a desenfocarme de otras cosas, afanes y rollos, y enfocarnos muy, muy precisamente en esto. Bueno, ahora, Cristo se encarnó, pero su naturaleza divina le da un valor infinito a todo lo que Él hace por nosotros. Tiene un valor tremendo, superior. Esto nos desarma completamente. Yo quiero que imaginen que ustedes y yo somos como unos soldados que se ven ahí súper equipados, ¿verdad? Que traen, o como Batman, ¿no? Que traen cosas, por aparatos por todos lados.
La obra que Cristo hace nos desarma completamente a poner argumentos, a usar pistolas, a usar pensamientos, a usar ideas, a usar emociones, sentimientos, a usar todo ese tipo de cosas. Nos desarma completamente porque la obra que Cristo hace por nosotros, por ser una divinidad, ser la divinidad, crea un valor infinito, crea un valor insuperable. Entonces no hay nada. Por eso Pablo, yo me lo imagino así, ¿verdad? Agarrándose el cabello y asombrado diciendo, pero es que ¿qué nos podrá librar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá apartar de este amor? ¿Qué cosa podrá ser superior a este valor infinito que Cristo tiene y hace por nosotros, que pueda ser mayor o más poderoso y llevarnos a una condenación eterna? Él concluye, y yo también, diciendo, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que hay en Cristo Jesús. Bien, vamos a avanzar para ya empezar a aterrizar todo esto. Ok, yo quiero que usted y yo veamos estas citas siguientes, las vamos a leer una tras otra, y estas subrayan, fíjese bien, la redención y lo que logró con la redención, ¿de acuerdo? Y pongan atención porque le estoy enfatizando lo que nos van a preguntar al final y lo que nos van a preguntar en un par de semanas más. Muy bien, lea conmigo 1 Corintios 1:30. Mas por él están ustedes, mis hermanos, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y perdóneme, yo quería leerlo de corrido, pero no me puedo escapar de esto. Deme su tiempo aquí. Yo les dije, déjenme busco rápidamente el texto que yo les dije, pongan atención, ¿ok? Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 lo tienen en la página, bueno, es que yo tengo ya la página total, ¿verdad? Es en la segunda página. En la segunda página, en la parte de abajo, Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y fíjese lo que se hizo. Se hizo por nosotros maldición. Hasta ahí quiero leerle. ¿Qué pasó con Cristo ahí? Fue hecho maldición. Ahora vuelva a su página, que viene siendo 1, 2, 3, la 4, la antepenúltima, ¿verdad? Ahí ustedes vean qué número es, pero estoy hablando en el punto de libertador. 1 Corintios 1:30. Mas por él ustedes están en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. O sea, para el mundo Cristo se hizo maldición. Para la ley Cristo se hizo maldición. No fue maldecido, se hizo maldición. Y para nosotros ahora en Cristo, ahora que nos sacó como esclavos y nos introdujo con ese espíritu de adopción, como hijos, como herederos, ahora Cristo ya no es maldición. Ahora Cristo para ti, hermano, y para mí es sabiduría, justificación, santificación y redención. Tenemos todo el paquete. No dice que Cristo hizo por nosotros. Cristo se hizo. Dios lo hizo. Antes Dios lo hizo maldición. Ahora ya lo hizo sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Lo habían visto eso? Yo sé que sí. Ustedes son bien tremendos. Ahora sí, lea conmigo Gálatas 4:5. Dice, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder, mire, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Híjole, perdón, yo les dije que iba a leer. Ya no voy a decir lo que voy a hacer porque luego les quedo mal. Sígame aquí. Aquí nos está comprobando lo que yo les estoy diciendo. Cristo compró nuestra libertad. Salte. No, pero es que me estás aventando a la calle. Sí, salte, porque te voy a declarar libre. Pero ¿y qué voy a hacer con mi libertad? Tú no te preocupes. Yo me encargo también de eso. Por lo pronto, salte de este estado de esclavitud. Ok, me salgo, me expongo, estoy expuesto. Ya no soy esclavo, pero no tengo nada. Ese era el problema con Israel. Lo sacó de la esclavitud, pero no sabían qué hacer. No sabían vivir una vida como libertos. Entonces, Cristo nos sacó de la esclavitud,
y nos quedamos a merced de la nada. Y Cristo va y nos rescata como, óigalo bien, como el buen pastor. Cristo nos rescata y nos trae nuevamente, pero ya no nos trae como esclavos, nos trae como hijos. Dios lo envió para comprar la libertad de todos los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Dios no podía adoptar como hijo a un esclavo. Por eso entiendan, mi iglesia, por eso, ¿cómo lo explico? Dios jamás va a tener a un hijo suyo en el infierno, porque ya tuvo a su único hijo en el infierno, en los lugares más profundos de la tierra, para que tú y yo regresemos como hijos, ya no como esclavos. Y recuerden, Jesús no lo dijo, eso lo dijo al principio por él, ahora lo dice por ti y por mí. El esclavo no permanece para siempre en la familia, el hijo sí, en casa, el hijo permanece para siempre. ¿Dónde está tu destino y el mío? En casa. Yo no tengo esa zozobra, ese temor de decir, es que si hago esto, me la pierdo la función, se me va el tren, ¿verdad? Perdí el vuelo. No, tengo la plena confianza y seguridad de que el hijo permanece para siempre. Él me adoptó, él quiso, a él se le ocurrió adoptarme, entonces ahora estoy en la casa como hijo y el esclavo no permanece, el hijo sí permanece. Primera de Timoteo 2:5, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre, Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Ahí está también. Dio su vida para comprar la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo, justo en el momento preciso. Apocalipsis 5:9. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y poder abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la sangre de Cristo nos libertó del pecado. La sangre de Cristo pagó, nos liberó de la maldición de la ley. ¿A quién le entregó? A Dios. No es de que nos rescató de Dios. Dios dejó un ayo. Dios dejó un capataz. Y el capataz era la ley. Entonces, puesto que el hombre pecó, porque el hombre estaba con Dios, el hombre peca y se aparta de Dios y queda a una merced. Para que no quede a una merced, Dios pone una ley, para que esta ley le muestre la condición al hombre. Esto es, te voy a reflejar, voy a hacer un espejo para ti, te voy a mostrar quién y cómo eres. Pero a pesar de ver la ley, el hombre falla. Entonces, al fallar, la ley no tiene otra cosa más que maldecirlo. Al maldecirlo, lo maldice bajo el poder del pecado y el hombre queda en esclavitud. Entonces, fíjense toda la escalinata, todo el proceso que el hombre va descendiendo de estar con Dios. Por eso la parábola del hijo pródigo, del buen samaritano, dice, un hombre descendió de Jerusalén a Samaria. Pues está hablando de ti y de mí, mis hermanos. Entonces dice que cuando el hombre quedó bajo la esclavitud del pecado, Cristo vino a pagar, vino a redimirnos de la maldición de la ley. No le fue a pagar a Satanás. Cristo pagó a la ley. Cristo pagó ¿cómo? Ahorita lo vamos a ver. Y al pagar, la ley está obligada a decirle a Dios, se cumplió. Alguien cumplió lo que tú pusiste. Me pusiste a mí para supervisarlos, para ordenarlos, y alguien lo hizo. Alguien me pagó, cumplió con la meta. Entonces Dios dice, bueno, suéltalo, libéralo. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley le dice al pecado, el poder que tú tienes sobre ya no puedes, suéltalo. Por eso la Escritura también dice que en primer lugar, la muerte no pudo retener a Cristo, porque murió un inocente, porque no murió en pecados, lo hizo pecado. Al no poder retenerlo, pues Cristo sale de entre los muertos, resucita. Y al resucitar, entonces Él dice, ok, yo tengo el poder porque yo pagué. Entonces pago por Raúl,
pago por ti, pago por este y por este. Ahora, sálganse, y nos saca de la ley, nos saca de esos mandamientos imposibles de cumplir, y nos dice, hey, vengan para acá otra vez, pero ahora vengan como hijos. ¿Ya se entendió mejor? Eso espero. Eso espero. Vamos a ver este punto, para ya, este punto uno más y terminamos. El precio del rescate. Y lean conmigo 1 Pedro 1:18. Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de nuestros antepasados. Lo leímos, pero no leímos esta parte. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Observen que aquí dice que fue pagado con la sangre de Cristo. Pero ahora venga Marcos 10:45. Yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Fíjese a lo que vino. Vine a liberar a la gente que estaba esclava del pecado, y para lograrlo pagaré con mi vida. Por eso que lo vimos en el capítulo 11 acerca del precio del rescate. Nos está hablando estas dos citas, es lo mismo, tanto la sangre o la vida de Cristo se refiere a lo mismo, que fue puesta en la cruz. Puesto que recuerden que la vida del hombre está en la sangre, la vida de Dios no está en la sangre. Por eso Dios no podía pagar el rescate sin ser hombre, porque la vida del hombre está en la sangre. Al encarnarse, pues obviamente recibe su buena dotación de órganos vitales, ¿verdad? Corazón, pulmones, riñón, etcétera. Y también recibe la sangre. Y Dios designó que la vida del hombre estaba en la sangre. Por eso es que vamos a encontrar textos donde habla la sangre o la vida. Es lo mismo, ¿ok? Muy bien. Ahora, observen esto. Solamente le voy a dar una pasadita porque lo quiero ver al final. Con su muerte todo murió. Con la muerte de Cristo todo murió. ¿A qué me refiero? Ahorita lo vamos a ver. Ante los ojos de Dios terminó con todos los efectos de la caída. Eso es lo que murió. Esa caída en el Edén del hombre creó una serie en cadena, creó un efecto dominó. Cuando Cristo muere, ese efecto dominó también muere. Y ahorita lo vamos a ver. Véngase conmigo a Hebreos 2:14. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, Cristo, así también Jesús fue de carne y sangre humanas, ¿ok? Para derrotar con su muerte al que tenía el poder para matar, es decir, al diablo. Efesios 1:7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Y esto lo que hizo también, perdonó nuestros pecados. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte. Hebreos 9:28. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Hebreos 10:14. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre. A mí me gustaría que usted en su casa se anime y aunque traiga audífonos y la gente diga, ¿qué le pasó? No le hace. Que ustedes repitan conmigo esa palabra, para siempre. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y después añade, nunca me acordaré de sus pecados y maldades. Hebreos 10:22. Acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Fíjese, interiormente son purificados de una conciencia culpable, exteriormente son lavados con agua pura. Bien, ahora sígame aquí. Vamos a hacer este resumen de estas citas bíblicas. Yo quiero que usted y yo leamos solamente lo subrayado
y las mayúsculas. Esto es lo que Cristo logró con su sacrificio. Es un paquetototote. Hay muchas citas más que nos hacen falta. Pero fíjese, primero, con su muerte, con su sacrificio, derrotó con su muerte al que tenía poder para matar. El siguiente, Efesios. También con su muerte compró nuestra libertad. Y también lo hizo con su sangre y perdonó nuestros pecados. Vaya añadiéndole al combo, por favor. En Hebreos 9 vimos que también con su muerte purificará nuestra conciencia de las obras que nos conducen a la muerte. Hebreos 9:28, también con su sacrificio, con su obra, logra quitar los pecados de muchos. Aquí no es de todos, es de muchos. Y ya entendemos por qué, ya lo sabemos. 10:14 dice que con su sacrificio, con su obra, ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando en ese proceso de santificación. Y también la promesa es que pondrá sus leyes en mi corazón, las escribirá en mi mente y nunca se acordará de mis pecados y mis maldades. Con su obra, mis hermanos, interiormente purificó mi conciencia que era culpable y exteriormente me lavó con agua. ¿Qué le podemos añadir a esto? ¿Qué podemos ponerle? Ni siquiera tenemos la capacidad de ponerle la cereza, ¿verdad? Ya ve que le hacen a ustedes un shake, una malteada y lo adornan con una cereza, ¿verdad? No hay nada que podamos hacer. Si alguien me dice, no, es que a pesar de la obra de Cristo, tú tienes que ponerle y tú tienes que añadirle, yo no acepto eso, pero para nada. Concluyo, la vida de liberación, que ahora esto es cómo aplicarlo a nosotros. Por eso yo le dije que solamente iba a tocar. Ahora sí quiero verlo en este aspecto con ustedes. Estas dos cosas. Con su muerte, todo murió. Es decir, todo lo que provocó el pecado, todo eso murió. Por eso yo vivo para Cristo, Él vive para mí, yo ya no vivo para el pecado. Estoy muerto al pecado. Con su muerte todo murió y ahora con su resurrección inauguró una nueva creación donde hay perfecta libertad de todas las formas de la esclavitud que ya vimos. Miren, síganme aquí tantito. Cristo no solamente hizo una nueva creación de hombres, es decir, no creó una nueva raza humana. Con su resurrección, Cristo ha creado, óigalo bien, porque se va a oír fuerte, pesado y hasta fuera de lo convencional. Con su resurrección, Cristo creó una nueva raza humana. Cristo creó un nuevo planeta, una nueva tierra, creó un nuevo cielo, creó una nueva Jerusalén, creó una nueva tierra prometida, creó una nueva creación completa en su totalidad. No la vemos porque está guardadita. Con su resurrección creó un nuevo cuerpo para mí y para ti. O sea, Él creó todo. Recuerden, yo no hago lo que se me ocurre, dijo Jesús. Según veo a mi Padre, así yo hago. Y Él vio al Padre creando cielos, creando tierra, creando animales, plantas, todo. Ustedes váyanse al Apocalipsis y vean cómo toda esa creación primaria, vemos una nueva creación o una creación secundaria. Vi descender una nueva Jerusalén, vi cielos nuevos, tierra nueva, porque el otro desapareció. Vi un árbol, vi esto, vi todo. Eso es lo que Él creó. Con su muerte todo murió y con su resurrección todo ha sido hecho una nueva creación. Ahora, concluimos con que muchos creyentes han vivido como Lázaro. ¿Recuerdan Lázaro? El amigo de Jesús. Cuando lo llama, le dice, Lázaro, ven fuera. Mueven la piedra y lo manda a llamar. Y dice que el que había muerto salió atados, sus pies y manos vendados de la tumba.
Y obviamente Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir, ¿verdad? Hay muchos cristianos que tienen vida, pero tienen una vida limitada, una vida aprisionada, porque no se han dado cuenta de que ya son libres. El Señor le dijo a Lázaro, o más bien le dijo a las personas que estaban con Lázaro, desátenlo y déjenlo ir. Esto es lo que debemos de hacer todos los creyentes, ser desatados y andar libres. Dios nos desata y nos deja libres, y esa es la santificación. La santificación es la que provoca, es la que produce en nosotros el apropiarnos totalmente de la obra de la cruz que hizo Jesucristo. Vamos a orar, y si hay preguntas pueden escribírmelas, por favor. Y vamos a darle gracias a Dios. Creo que para mí en lo personal, creo que fue un tema, el mejor tema que pudimos haber tenido para que pudiéramos concluir este periodo. La pregunta número 1 es: define el término redención, explicando el fondo histórico, como lo vimos, hebreo como grecorromano. Dice grecorromano porque obviamente hablaban el griego, pero eran los romanos quienes dominaban, ¿verdad? La pregunta número 2 es que nombres las clases de esclavitud espiritual de las que nos liberta Cristo, dando referencias bíblicas. Vamos a orar para que ya también yo termine, descanse, y pues ustedes también no descansen, sino que se pongan a hacer la tarea, ¿de acuerdo? Pero no sin escuchar los comentarios de ustedes. Padre, te damos gracias, buen Dios. Gracias, mi Señor, porque este punto de la redención nos ha abierto un panorama más amplio. Yo siento, mi Dios, que me permite asomarme más al reino, a lo espiritual. Padre, Jesús le dijo una noche a Nicodemo que si no nace de nuevo, no puede ver estas cosas. Señor, yo me siento emocionado porque la única manera en que podamos percibir este punto tan grande de la redención es solamente nos muestra, nos comprueba que hemos nacido de nuevo, y te damos gracias por eso. Gracias, Señor, porque nos sacaste de la esclavitud, de la casa de la esclavitud, para volvernos a recibir, pero no como esclavos, sino ahora como hijos. Por eso sí podemos decirte Padre. El mundo entero puede llamarte Padre, pero nosotros sí podemos decirte en toda la extensión de la palabra, Padre nuestro. Te damos gracias por ello, buen Dios. Gracias por habernos adoptado, nos miraste, nos escogiste, nos seleccionaste, nos permitiste venir a ti y nos nombraste tus hijos. No soy el único, no soy el mayor, no soy el más importante, soy igual que todos mis demás hermanos. Por eso nos llamamos hermanos, nos consideramos hermanos, y por eso estamos todos al mismo nivel, bajo la cobertura de un mismo Padre. Gracias por ello, mi Dios. Te honramos por esto. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.